Muy bien, muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en una mañana más que el Señor nos ha regalado y agradecer a Dios porque nos permitió nuevamente compartir con ustedes un estudio más. Su amigo y hermano Eduardo en esta mañana les da una cordial bienvenida a este estudio, esperando que podamos nosotros entender. Recuerden que la verdad maravillosa que Dios envía en su palabra es para que nosotros podamos ser transformados, no solamente para tratar de ser mejor que los demás, sino para que el Señor pueda transformar, como está escrito en su palabra, y ser a imagen y semejanza de Él, como en algún momento lo fueron nuestros primeros padres. Este canal no se trata o no ha sido creado con el propósito de poder criticar a los demás que están mal, sino de alguna manera de hacerles ver que es necesario que cada uno de ustedes puedan buscar el conocimiento en la palabra de Dios. Y por esa razón queremos compartir estos videos y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos pueda ayudar y nos pueda hacer entender la verdad. Somos instrumentos suyos y por esa razón queremos llegar a entender toda su palabra. Pero como dijo Newton, buscamos cosas a la orilla del mar, no sabiendo que la inmensidad del mar, de las aguas, son el conocimiento de la palabra de Dios, que nunca podremos completamente conocerlo. Porque recuerden que el mensaje del Señor seguirá siendo dado cuando estemos con Cristo allá en el cielo. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar este estudio donde te encuentres. Si tienes la opción de arrodillarte, o si estás caminando, o si estás en el auto, detente un momento, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder comunicarnos con Él para que Él nos ayude a entender su palabra. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana nuevamente queremos agradecerte porque nos has cuidado durante el descanso y nos hemos levantado con el propósito, Señor, de escuchar nuevamente tu voz y de sentir, Señor, que tú estás con nosotros. Perdón, Señor, porque sé que nos falta mucho para entender lo que es tu palabra, pero por esa razón queremos que tú nos ayudes a comprenderlo y por eso buscamos tu presencia. A través de tu Santo Espíritu, sé tú nuestro Maestro, enséñanos estas palabras tan maravillosas que se han escrito, Señor, con el único propósito de salvar al ser humano. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula Antiguos guardianes de la ley de Dios. Antiguos guardianes de la ley de Dios. Vamos a ver quiénes son esos guardianes de la ley maravillosa de Dios. Dice, desde los tiempos de los patriarcas, cómo se entretejieron estrechamente la creación y la redención con la ley de Dios. Vamos a ver lo que dice en el capítulo de Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Qué interesante esta parte, porque dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Cuando hablamos de imagen, como les decía, en el testimonio de patriarcas y profetas, menciona algo interesante en este aspecto, refiriéndose al, a la imagen y semejanza del maravilloso Dios. Escuchen lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 24. El hombre había de llevar la imagen de Dios. Esa imagen, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. ¿Ah? Tanto en la semejanza de Dios como en el carácter, la semejanza exterior como en el carácter. Entonces, cuando hablamos de imagen, no solamente hablamos de la personalidad de la persona que está por fuera, sino también por dentro.
Cuando una persona dice que es a imagen y semejanza de Dios porque de ellos salieron, a veces nos equivocamos porque en nuestras vidas hay rasgos de pecado a través de los sentimientos y las cosas que podamos hacer. Y ahí ya no se convierte a ser una imagen del Señor. Vamos a ver otro texto en el capítulo de Génesis 3, perdón, del 9 al 12. Dice así: Pero Dios, el Señor, llamó al hombre, dice, y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí que comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Después de obtener todo la imagen perfecta de Cristo y de obedecer completamente a Dios, después de que Eva come de este árbol prohibido, dice que vienen los rasgos ahora diferentes a lo que era. El hombre va a acusar a la mujer, ¿verdad? Cuando antes el, el gobierno establecido por el Señor era perfecto y Adán y Eva veían eso en perfección, ahora se convierten de la misma manera que Satanás en transgresores de la ley y se vuelven ahora emisarios de Satanás. Satanás acusó, Satanás dijo lo que estaba mal en el cielo aparentemente. Y en este caso ahora Adán está quejándose de la mujer que Dios había creado. Interesante, ¿verdad? Dice en el capítulo de Job 33, vamos a ver Job capítulo 33, para todos los soldados, ese libro donde está la promesa, dice que es Job, ¿no? Job capítulo 33, verso 23 al 28. 23 al 28 dice así: Entonces, si tuviera cerca de él un mensajero, un intercesor entre mil, que explique al hombre su deber, que de él se apiade y diga a Dios, líbrame de bajar al sepulcro, que le halló, que le halló un rescate. Entonces se enternecerá su carne más que la de un niño, y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y hallará su favor y le restituirá al hombre su justicia. Entonces va a los hombres y les dice, pequé y pervertí lo recto, pero no fui castigado como merecía. Dios me redimió para que no baje al sepulcro, para que viva y disfrute de la luz. Eh, Job declara lo que puede hacer el Señor Jesús aquí a través de su Santo Espíritu, de poder redimir nuevamente a la raza caída, y por esa razón se escribe esta parte donde él menciona de que volveremos a encontrarnos a la luz. Para nosotros poder entender un poquito más acerca de estos textos, veamos lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 378. Dice, cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones.
Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se desarrolló un sistema de redención, dice, para hacer volver a la obediencia. Nunca la ley cambió para que Adán y Eva puedan ellos ser diferentes. La ley seguía perfecta, por esa razón dice que solamente se puso o se dio un sistema de redención para hacer volver a la obediencia. Hay algo interesante que en las otras versiones de este libro dice, se dio un sistema terapéutico. Y cuando hablamos de terapias, hablamos de que una persona tiene que estar en una terapia para que pueda volver a tener lo que antes era, ¿no? En este caso, si tuvo un accidente y está mal, vamos a decir, de la pierna, tiene que ser una terapia para volver a caminar. En este caso, el hombre había pecado y tenía que hacerse un sistema terapéutico para que pueda nuevamente obtener la supremacía que anteriormente Dios le había dado a Adán y a Eva. Dice, se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron, dice, sacrificios que dirigieron sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como sacrificio supremo. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios y así fue transmitida de padre a hijo durante las siguientes generaciones. No obstante, las, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, poco lo aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión del mundo se embelleció tanto que fue menester limpiar su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. De generación en generación, mientras la ley de Dios estaba más auténtica, vamos a decir, se daba a conocer ese mensaje. En este caso, los antiluvianos conocían perfectamente lo que significaba la ley. Unos obedecieron y otros perecieron en el diluvio. Y por esa razón nos damos cuenta de que este sistema de, de lo que Dios había hecho era perfecto. No podemos, el apóstol Pablo dice que no podemos decir que la ley es pecado de ninguna manera, porque yo no hubiese conocido el pecado si no fuera por la ley, dice él. Entonces, nos damos cuenta que la ley es importante para nosotros poder hacernos ver lo que estamos cometiendo. No podemos ir en contra, hermanos, de alguna manera, pero el Señor ha establecido ahora un sistema, como les decía, terapéutico. El pecador tiene que nuevamente recuperarse de su pecado, pero ¿cómo puede recuperarse si no es obediente a los mandamientos de Dios? Es imposible, ¿verdad? Entonces la pregunta decía, desde los tiempos de los patriarcas, ¿cómo se entretejieron estrechamente la creación y la redención con la ley de Dios? Obediencia, hermanos, obediencia. Se ha entretejido siempre esa obediencia en el pueblo de Dios. No puede haber un mandato si no hay obediencia. Y esa obediencia no es contra la voluntad de cualquier persona. Es la obediencia voluntaria, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. ¿Qué podemos aprender del relato de Dios sobre Noé y Abraham? Génesis capítulo 6. Génesis el capítulo 6, 22. Génesis 6, 22. Dice así. Noé Noé lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué se llama eso? Obediencia, ¿verdad, hermanos? Obediencia. En el capítulo de, del mismo Génesis 26, del 2 al 6, dice así. 26, del 2 al 6. Dice así. Y el Señor se le apareció y le dijo, no, dice, desciendas a Egipto, habita en la tierra que te diré, habita en esa tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré porque
A ti y a tus descendientes les daré todas esas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré los descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tus descendencias. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. ¿Qué hizo Abraham? Dice que obedeció y guardó sus mandamientos. Todas sus leyes fueron cumplidas por Abraham. Obediencia, hermanos. Eso es la parte que nosotros deberíamos comprender. Cuando Dios dice algo, nosotros debemos cumplirlo. ¿Cuántos seres humanos, cuántos cristianos, profesos cristianos, dicen amar al Señor, pero no obedecen? ¿Verdad? El texto de San Juan 14:15 dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Si no haces eso, no estás amando a Dios. La persona que va creyendo en estos estudios entiende de que el mensaje de Dios que ha sido predicho se tiene que combinar con la ley de Dios. Si no hay una ley, si no hay unos mandamientos de parte del Señor, ¿cómo puede vivir el Señor, el hombre? ¿Cómo puede establecerse? Recuerden que durante esos estudios he dicho que todo gobierno tiene leyes. Y en este caso necesitamos la ley de los 10 mandamientos para poder encaminarnos por el sendero correcto. Sin esas leyes, el hombre tendría oportunidades, ninguna oportunidad, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, necesitamos de la ley de Dios. ¿Qué dice también en la Sunday Day del 31 de marzo de 1890? Dice, la obediencia no simplemente exclama, cree todo lo que tienes que hacer, es creer en Cristo, sino que su fe es como la de Noé y Abraham, y que los llevó a guardar los mandamientos. Ellos siguen el ejemplo de Cristo, escuchan y esperan, captan cada palabra de orientación del capitán de su salvación, responden a la voz que dice, este es el camino, andad por él. Cada paso que Noé y Abraham alcanzaron en la obediencia a la palabra de Dios fue un paso de victoria. Un así dice el Señor, fortaleció a Noé, haciendo su obra de publicidad al mundo. El testimonio con respecto a Noé es, él hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El camino de la obediencia es el camino en que se encuentra nuestra seguridad, porque son los de buena voluntad y los obedientes que comerán el bien de la tierra. Si guardamos los mandamientos de Dios, podemos reclamar sus promesas en todo su plenitud. ¿Qué hombre cuando hace un mal o se le viene un mal y dice, Señor, ¿por qué me estás castigando? ¿O por qué no me bendices? Y la pregunta que yo les haría, hermanos, es, ¿cómo podemos reclamarle a Dios si estamos siendo desobedientes? Un Padre terrenal, ¿cómo puede recompensar a sus hijos cuando son desobedientes a los mandatos terrenales? En este caso, nosotros siendo desobedientes, no guardando la ley maravillosa de los 10 mandamientos, podemos establecernos. Me pueden decir, hermano, pero nosotros vivimos por gracia. Pero recuerden, hermanos, que el Dios Todopoderoso pide obediencia. ¿Cómo puedes tú agradar a Dios sin tener algo que cumplir? El cristiano puede llamarse cristiano cuando tiene todas las cosas fáciles. Pero en este caso nosotros debemos llamarnos cristianos porque seguimos las pisadas de Cristo y somos obedientes a lo que Él dice. Recuerden, lo carnal no puede hacer nada, no puede guardar como muchos dicen, no se puede guardar, pero lo espiritual sí lo puede. Por esa razón el apóstol Pablo dice que a la verdad la ley es santa, justa y buena.
Eso es lo que dice en Romanos 7:12. Pero ¿cuándo ves esto? Cuando estamos completamente unidos al Señor. Entonces, hermanos, la pregunta decía, ¿qué podemos aprender del relato de Dios sobre Noé y Abraham? Una vez más, fueron obedientes a los 10 mandamientos. Fueron obedientes a los 10 mandamientos. Hermanos, hemos finalizado este pequeño estudio, esperando que a todos ustedes les sirva de algo y que Dios pueda ayudarles en todo momento. Esta mañana sea una mañana maravillosa y que Dios me los bendiga. Bendiciones.